video es la única cosa. Estamos en vivo, bienvenidos a edición especial, gracias por estar del otro lado. Arrancamos. Quiero comenzar hablando de un video de Marco Cifuentes en La Encerrona, su programa, que detalla lo que califica como un faenón con fondos de la franja electoral y el financiamiento público, involucrando directamente al canal Nativa TV y a varios partidos políticos en realidad. Te quiero contar los puntos claves de su denuncia. En primer lugar, el conflicto de interés en Primero la Gente. El caso más escandaloso mencionado es el del partido Primero la Gente, de la candidata a la presidencia Marisol Perestello. ¿Cuál es el vínculo? El dueño del partido, bueno, no sé si deberíamos decir dueño del partido o líder del partido o creador o fundador del partido, Miguel del Castillo, es también el dueño o está estrechamente vinculado al accionariado de Nativa TV. Yo he trabajado en ese canal. De los 1.7 millones de soles que la OMPE asignó al partido para publicidad, del Castillo destinó casi un tercio, es decir, 464.000 soles a su propio canal, Nativa. La reacción. Según el informe, esto se hizo sin consultar al resto del partido. Y al revelarse la información, Marisol Perestello reaccionó indignada y Miguel del Castillo terminó renunciando a su candidatura congresal, a diputados. Es decir, esa habría sido la causa de la discordia que derivó en que Miguel del Castillo renuncie a su postulación a la Cámara de Diputados. En su carta de renuncia al jurado electoral especial, que ha sido aceptada hoy, su renuncia, él detalla motivos estrictamente personales. Hoy nos enteramos de esto. Y si me preguntan a mí, claramente esa habría sido la razón. En segundo lugar, los otros partidos que alimentan a Nativa. Cifuentes señala que no es el único partido que ha destinado sumas masivas a este medio de baja, por ser generoso, audiencia. Casi inexistente, diría yo, audiencia. Los partidos son Salvemos al Perú, de Antonio Ortiz, que destinó, oigan bien esta cifra, 794.000 soles a Nativa, es decir, prácticamente 800.000 soles. Luego está País para Todos, del candidato presidencial Carlos Álvarez, que destinó 642.000 soles al mismo canal. La modalidad del faenón. La denuncia explica por qué esto es irregular y perjudicial. La razón obvia es que el rating es inexistente, ¿no? Se cuestiona que se use dinero del Estado para publicitarse en programas de Nativa que nadie ve, en un canal que nadie ve, como torneos de lucha o programas digitales con mínima sintonía. Después está el tema de presuntas comisiones también. Se menciona que representantes de algunos medios pequeños ofrecen a los partidos a elegir sus señales a cambio de un retorno o una comisión del 15%. Lo que sugeriría que el objetivo ni siquiera es captar votos para utilizar la franja electoral que nosotros le damos a los partidos, sino quedarse con parte del dinero público. Y aunque el partido de Perestello pidió a la OMPE retirar sus spots de Nativa tras este escándalo, y créanme que es un escándalo, el contrato ya está firmado. El canal cobrará el dinero de todas formas, pasando avisos educativos en su lugar. En resumen, la exposición de Marco Cifuentes sostiene que la franja electoral está siendo utilizada por dueños de partidos y medios pequeños para autofinanciarse, cobrar comisiones, convirtiendo el presupuesto de la OMPE en una caja chica privada en lugar de una herramienta de información para ustedes. Como ustedes recordarán, yo me negué a recibir franja electoral y ustedes están viendo los montos, ¿no? O sea, y yo he prescindido de ganar bastante dinero, pero mi tranquilidad vale más. El yo poderlos mirar
como si los estuviera mirando los ojos a través de esta cámara, vale mucho más. Poder estar tranquilo con mi equipo vale más. Poder hablar con transparencia vale muchísimo más. Pero esos son los montos que se manejan. O sea, mucha plata, muchísima plata. Sobre todo si hablamos de medios independientes, ¿no? Como este. Esos montos hacen una diferencia abismal en la caja de un proyecto independiente. Pero esto es verdaderamente un asco. Y esa es la manera, seguramente, el modus operandi, porque las franjas la pasarán un puñado de partidos, ¿no? En que enfocan la política, seguramente el grueso, porque acá estamos hablando de 4 partidos. El grueso de los partidos ve en la franja otro. En los aportes es uno, ¿no? En la franja electoral es otro. Y si salen electos, si meten bancada, etcétera, ya otro, ¿no? Manejan comisiones, legislan con nombre propio, etcétera. Pero es un asco esto, a donde uno toca, salta la pus. ¿Quién puede poner pauta, pues, en su sano juicio en Nativa? ¿Quién podría poner pauta en un canal que no ve nadie? Porque yo podría decir programas ideológicamente distintos, etcétera, por ejemplo, como podría ser La República. La República tiene un montón de trolls, ¿no? Créanme, un montón de trolls. Pero yo no puedo negar que La República tiene una sintonía, tiene una legión de seguidores, tiene una audiencia, no puedo negar. Yo no puedo negar, por ejemplo, que La Encerrona tiene una legión de seguidores reales. Discrepo con ellos. Orozco lo mismo, Curvo en lo mismo. Está bien, que lo tengan, para todos hay. Pero uno lo ve y lo sabe. Entonces, si fueran donde esos espacios, caviares, marxistas, progres, etcétera, uno diría, bueno, eso es entendible, van a utilizar el dinero público ahí. Como que una agrupación de derecha venga acá a anunciar. Uno lo podría entender. Los números son los que son, están ahí, los pueden ver, ustedes son públicos. Vean cuánto hacemos acá solamente en YouTube noche a noche. Vean cuánto hacen mis videos. Vean cuánto hace lo que cuelgo en Facebook. Vean lo que hacemos en Estados Unidos a través de la red de distribución que tenemos en Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Junto a Ilad Media, IRSA, llegamos a un montón de gente. Somos el programa principal de la derecha en este país. Así les arda a algunos. Y así les arda a algunos de la derecha. Los números son los que son, pues. Es lo que es. No tenemos la culpa de ser exitosos. Ustedes nos han hecho exitosos. Pero volviendo al tema central, tan es el escándalo que Carlos Álvarez ha dicho que estaría dispuesto a dar un paso al costado si no se aclara rápidamente la situación de su partido. Veamos qué dijo. El día de hoy, en los programas del periodista Mario Cifuentes y la doctora Rosa María Palacios, se dio información que varios partidos políticos, más el partido de Carlos Álvarez, habría invertido 700.000 soles. 700.000 soles del dinero destinado a la franja electoral a un medio de comunicación llamado Nativa. Primero, quiero aclarar que no es el partido de Carlos Álvarez. Carlos Álvarez es afiliado al partido País para Todos del señor Vladimir Mesa. Segundo, que en ningún momento había sido notificado, comunicado, ni consultado o avisado de los medios en que el partido ha puesto avisos de la franja electoral. No me estoy lavando las manos, pero sí hablando con la verdad. En ningún momento tomé conocimiento de los medios que el partido ha seleccionado para poner sus avisos. Según lo manifestado por estos dos programas antes mencionados, había una comisión del 15% sobre la cantidad destinada. Si todo esto es como lo afirman los medios, queda demostrado lo asqueroso que siguen siendo los procesos electorales en el Perú. Según lo denunciado, esto también le habría pasado al partido en el que milita la doctora Marisol Pérez, quien ya se pronunció y manifiesta también no saber nada. Yo me hago una pregunta. ¿Por qué si se sabe que la franja electoral termina siendo un sucio negociado, por qué el Estado insiste en dar plata a los partidos para que hagan su campaña? Plata que no es de los partidos, ni es plata de los dueños de los partidos, sino es plata de todos los peruanos, de nuestros impuestos. Cambien esa ley, carajo. Ni un solo. Bueno, si está postulando a la presidencia y no sabe por qué el Estado da plata, está con Roche, ¿no? Da plata porque Vizcarra aprobó una reforma en la ley
de partidos políticos que así lo faculta, así lo dispone, como cuando se tumbó la reelección de congresistas con demagogia absoluta, etc. Eso es con cortesía de Vizcarra. Lo que sí le doy la razón a Carlos Álvarez es que es un asco. Escúchenme, es muchísimo dinero. O sea, estos medios que nadie ve cobran en la elección, se meten 600.000 de uno, 400.000 de otro, 700.000 de otro, se levantan 2 palos y de eso viven, subsisten años, ¿no? 2 millones de soles, ¿ah? Pues de lo que sabemos, yo creo que es más ahora. Y yo sé, porque estuve ahí cuando era UCI, la sintonía, ahí comencé mi carrera, es un canal chiquito, no veía nada. Ese canal lo pusimos en el mapa con Julio, con la entrevista de Castillo. Antes de mi entrevista de Castillo nadie sabía ni que existía ese canal. Y yo recuerdo claramente la sintonía que hacía, números bajísimos, pero bajísimos, ¿eh? Nadie en su sano juicio podría ir. Sin embargo, desfilaban los candidatos por ahí. Porque el negocio, el business es ese, ¿no? El business es agarrar la franja, cobrar, dame que te doy, de repente te retorno un poquito, ¿no? Como si estuvieras comprando facturas, 15% o más, lo que fuera, un asco. Eso se tiene que terminar, realmente. Bueno, hay más información, si bien he querido comenzar con esto que me parece indignante para que ustedes se den cuenta la podredumbre en la que estamos, que no tiene nada que ver con política directamente, pero sí con una figura del espectáculo local, pero sí el tema tiene mucho que ver con la batalla cultural y se trata de Johanna San Miguel en este caso, que expresó su postura sobre la identidad de género, el enfoque de género, durante un reciente comentario en Instagram, defendiendo una visión basada en el sexo biológico y remarcando que para ella solo existen hombres y mujeres. Y me gustaría que me dejen saber lo que opinan, déjenlo por favor en los comentarios. Quiero mandar saludos hasta Italia, nos está saludando a alguien desde Italia, muchísimas gracias por vernos desde ese país. La polémica comenzó en Instagram, el colectivo Féminas Perú difundió esta reacción de San Miguel a una publicación internacional que informaba que el Reino Unido oficializó que las mujeres trans no son reconocidas legalmente como mujeres. Ese designio lo reportamos acá en este programa. Reino Unido está haciendo lo que es racional. O sea, ha oficializado el Reino Unido lo que había ignorado por años por el lobby LGBT, ¿no? Decir que las mujeres trans no son mujeres. Porque no lo son, no hace falta que lo digan. Incluso si no lo dijeran, no lo serían. Es decir, la artista colocó emojis de aplausos ante esta noticia, lo que fue cuestionado por algunos activistas. Entre ellos, una trans que decidió responderle directamente en redes sociales. Si el mundo aplaude es porque no sabe que una persona trans pasa por procesos complejos. Y ante ese mensaje, Johanna San Miguel respondió y señaló que solo hay hombre y mujer. Para mí solo hay hombre y mujer, dice ella, y lo digo claramente porque es mi opinión y lo que pienso. No existen chicas trans porque no son mujeres. Son hombres que han tenido un proceso difícil, doloroso física y emocionalmente, pero eso no te hace ser una chica. Bien, profundizó en su posición al afirmar que si tuviera una hija, no me gustaría ni me sentiría cómoda ni segura que en el baño de niñas entren hombres que a punta de hormonas, fármacos y operaciones se perciben como chicas. En su mensaje también aseguró respetar a las personas trans, aunque dejó en claro que no comparte los derechos que reclaman estos colectivos. Bueno, se ha convocado un plantón para hacerle frente a Johanna San Miguel por parte de un colectivo de personas trans, por haber dicho lo que es absolutamente cierto, que solo existe hombre y mujer, biológicos, naturales. Entonces, luego de que la conductora brindara su opinión, Féminas Perú, este colectivo, anunció un plantón contra la transfobia, un término inventado, no existe, ¿no? El cual se va a realizar pasado mañana, el 6 de febrero a las 7 de la noche, en el Centro de Convenciones Bianca, ubicado en el distrito de Barranco, para exigir que no se minimice la identidad de la comunidad trans
y rechazaron tajantemente lo expuesto por San Miguel. A través de un comunicado difundido en Instagram, Féminas Perú sostuvo que lo expresado por Johanna San Miguel no es opinión, es transfobia. Es desinformación que alimenta el odio, la violencia y la exclusión. No, es la verdad. No puede fomentar el odio, la violencia y la exclusión lo que es cierto, la verdad. Todas las otras narrativas que se divorcian de la verdad son las que verdaderamente incitan al problema y al conflicto. Desde aquí quiero hacerle llegar toda nuestra solidaridad, la mía y la de mi equipo, a Johanna San Miguel. Pensamos como tú, te bancamos, te apoyamos, estás en lo cierto, no necesitas que te lo digamos, estás en lo cierto, has tomado un riesgo raro en la progresista casta artística, pero ya con que no te hayas puesto chalina verde, pañuelo verde, tenemos bastante avance. Felicidades por decir la verdad, Johanna San Miguel. Estoy seguro que representas a muchísima gente que ya está hastiada de esto. Y cuando digo, por si acaso, que la palabra no surgió de la nada, que es un término inventado, transfobia, es igual que la homofobia, término que surgió en la década de los 70 por el psicólogo George Weinberg. Y es un término apócrifo, creado para ponerle un mote en un contexto de conflictividad, creado porque no es una fobia clínica. Una fobia es una ansiedad extrema, un miedo extremo, como la aracnofobia. Discrepar con ciertos estilos de vida, con ciertas posturas, con ciertas tendencias, eso no es una fobia. Y aparte, lo que termina de invalidar la creación de esto es batalla cultural pura y dura, para que tomen nota. Lo que termina de invalidar el término es que se creó como un arma retórica. Existe el argumento de que la palabra se creó para patologizar a todos nosotros, los que no estamos de acuerdo con eso. Por ejemplo, si no estás de acuerdo con el matrimonio homosexual, como yo no estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual, si estás en contra de que dos personas del mismo sexo adopten niños como si fueran juguetes, como yo estoy en contra de que adopten, eres un homofóbico. Es decir, te tachan de enfermo o fóbico si es que no estás de acuerdo con ciertos comportamientos o políticas. Entonces, no es una fobia clínica, por los dos lados pierden, no es ni una fobia clínica, y aparte fue creado como una herramienta retórica de patologización hacia los que pensamos como yo, presumiblemente como tú, que me ves. Lo mismo pasa no solamente con homofobia, lo mismo pasa con transfobia, términos generados. Uno en la década de los 60, otro a finales de los 90, principios de los 2000, transfobia. Para que lo tengan muy claro. Ahora, hablando de esto, hay una buena noticia que ya se las voy a contar en breves, que nos llega desde Arequipa, y que cuando estuvo en proceso de ocurrir, lo dimos a conocer en esta plaza, en esta tribuna, y te lo voy a contar. Lo ocurrido en Arequipa es un precedente histórico. Cuando la familia se organiza, la ideología retrocede. El gobierno regional ha desistido de implementar la mal llamada educación sexual integral. No fue un gesto espontáneo. Fue el resultado de una acción firme liderada por Cristian Aranda, que estuvo acá denunciándolo, y la plataforma Padres Peruanos, que movilizó a miles de ciudadanos contra la ideologización de las aulas. La clave de esta victoria es la ley 32535. 32535. Esta norma ordena reemplazar el enfoque de género por una educación sexual científica y ética, con valores. Con esto, se pone un límite a ONGs como Fordes y Promsex, abortistas, que pretendían secuestrar la formación de los menores, sin éxito. Poner freno a la ESI es detener la ingeniería social y utilizar a los niños como cuyes. Es rechazar esa pseudoeducación que promueve la actividad sexual temprana y el aislamiento de los hijos respecto de sus padres bajo el discurso de la autonomía. Sin embargo, la vigilancia debe continuar. El gerente regional de educación, Mario Choque,
ha dado declaraciones ambiguas sobre los contenidos curriculares. Se sabe que ya existen materiales impresos con ideología. Utilizarlos ahora sería violar la ley, cuidado. Sería exponerse a sanciones penales. Así que lo logrado en Arequipa es un mensaje para todo el Perú. Los hijos no pertenecen al Estado ni a ONGs ideologizadas. Según la Constitución, el derecho de los padres a educar según sus principios es inclaudicable. Hoy la familia ha ganado una batalla decisiva. El ejemplo de Arequipa debe replicarse en todo el país, no obstante. En otras regiones. Nunca podemos bajar la guardia, estimados amigos. Tengo una encuesta que compartir con ustedes. Números, ya saben que yo veo con muchísimo recelo las cifras de las encuestas, pero al fin y al cabo alguna tenemos que comentar. Así que voy a comentar la última encuesta de CPI, en donde Rafael López Aliaga, del Partido Renovación Popular, lidera la intención de voto para las elecciones presidenciales, con 14.6%, casi 15% básicamente de las preferencias electorales, según esta última encuesta presentada en exclusiva para radioprogramas del Perú. Representa un ligero aumento a favor de su candidatura respecto al 13.6% que obtuvo en la medición anterior, ocurrido la primera quincena de enero. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, se mantiene en segundo lugar, ahora con 6.6%, una cifra inferior al 7.1% que obtuvo en la encuesta previa de CPI. La otra cara de la moneda, Mario Vizcarra, Perú primero, 4.7%, superando los 4.4% que tenía en el sondeo pasado. Otros candidatos que le siguen en la encuesta son César Acuña, de Alianza para el Progreso, con 3.9%, Alfonso López Chao, de Ahora Nación, 3.7%, y Carlos Álvarez, de País para Todos, 3.6%. Asimismo, un 15.8% optaría por voto en blanco, viciado o por no votar, y un 29% no ha definido su preferencia, es decir, 45% está en ese terreno de voto blanco, viciado o inasistencia, o que no ha definido. 45% es bastante alto todavía, si bien ha disminuido porque en un momento teníamos 48%, ¿no? 45%, bueno, alguna gente se está encontrando. Yo me pregunto, en el hipotético caso, digamos que esto escale, no se den las explicaciones del caso a satisfacción del candidato Carlos Álvarez y decide efectivamente dar un paso al costado, por último agarrándose de eso, porque bien podría ser que no quiera continuar con la carrera presidencial porque no quiere hablar de su orientación sexual, no quiere dar explicaciones de una serie de cosas, etcétera. Creo que tal vez se lo esté repensando, pero digamos que se agarre de eso para dar un paso al costado. Te quiero preguntar a ti, objetivamente, honestamente, porque en esta figura con 3.6% Carlos Álvarez, pero en otra figura con más. ¿A qué candidato, a qué agrupación política consideras que migrarían los votos de Carlos Álvarez? Abro el chat en este momento para leerte. Son las 7:20, seguimos, porque quiero hacer mi primera mención y después tengo un comentario económico financiero para ti con la última información que debes tener muy claro para tomar decisiones. En el Perú, la minería puede ser una oportunidad para todos y debe serlo. El Consejo Nacional de Minería promueve una minería con verdadera inclusión, formal, sostenible, donde todos los peruanos tengan la posibilidad de crecer y aportar al desarrollo del país. ¿Quieres ser parte de este cambio? Escribe entonces a incorporaciones@conademi.pe. Conademi, construyendo juntos una minería para todos los peruanos. Bien, y si hablamos de mi reporte económico, al iniciar febrero del 2026, estamos 4 de febrero, la economía peruana presenta un rostro que podríamos calificar de cautelosa resiliencia. Cautelosa resiliencia. El panorama actual se define por una moneda local que recupera terreno y un sector extractivo que, pese a los ruidos políticos, se consolida como el principal soporte del crecimiento nacional. La estabilidad del sol y el rigor monetario, en primer lugar. El mercado cambiario ofrece hoy un respiro, con un dólar interbancario cotizando en 3.358 soles, 3.35,
la moneda estadounidense muestra una tendencia a la baja, lo que favorece la importación de insumos y alivia a su vez las presiones inflacionarias. Esta estabilidad no es casualidad, reflejo de un Banco Central de Reserva que ha sabido mantener la tasa de referencia en 4.25%, logrando anclar las expectativas de inflación para el resto del año en un saludable 2.1%, salvándose de las garras que quisiera meter Alfonso López Chau y presumiblemente Ronald Atencio también. Mientras eso no ocurra, tenemos el placer de reportar esto y podemos seguir con optimismo con un Banco Central de Reserva independiente. Si hablamos de minería y Chancay, los motores del 2026, el optimismo para este año, con proyecciones de crecimiento del PBI que rozan el 3.5%, por debajo de lo que deberíamos estar, pero por lo menos en recuperación. Se sustenta en dos pilares fundamentales. Primero, el ambicioso plan de inversión minera que busca inyectar $7.000 millones a través de proyectos estratégicos. Segundo, la consolidación del puerto de Chancay, que tras cerrar su primer año con una recaudación superior a los 1.037 millones de soles, no obstante todos los obstáculos que han habido, los secretismos, los incidentes, ha dejado eso de lado para convertirse en una realidad para el fisco. El desafío de la gestión pública, porque no todo es bonanza macroeconómica, desde luego. El Ministerio de Economía y Finanzas enfrenta el reto de cumplir con el nuevo acuerdo fiscal para el crecimiento sostenible en un entorno de alta sensibilidad social. ¿Pero de qué estamos hablando exactamente? ¿Sabes tú lo que es ese acuerdo? Te lo cuento. Para ponerlo en términos claros, es un pacto de Estado liderado por el MEF que busca blindar nuestra economía de los vaivenes políticos. Su objetivo es triple: garantizar que el déficit fiscal no se dispare, tras cerrar en 2.2% este 2025, elevar la calidad de un gasto público que muchas veces se pierde en el camino por razones obvias de corrupción, y ampliar la base tributaria combatiendo la informalidad sin asfixiar al que ya tributa, al que ya paga, al que es formal. Petroperú sigue siendo el elefante en la habitación, que amenaza con presionar nuestro déficit fiscal si no se ejecuta ya una reestructuración total y se pone fin a los rescates sucesivos con nuestro dinero. En conclusión, el Perú de hoy navega entre la fortaleza de sus indicadores técnicos y la fragilidad de su gestión política. La estabilidad del sol y el flujo de inversiones mineras compran un tiempo valioso que el Ejecutivo y el Legislativo deben aprovechar para garantizar que el crecimiento llegue finalmente a la economía del ciudadano de a pie, que de eso se trata todo, al fin y al cabo. Son las 7:24, seguimos. Acá solemos decir las cosas como son, sin vueltas. Y cuando se trata de jugar también debería ser así. Por eso te quiero recomendar Olimpo.bet, donde juegas con reglas claras, como debe ser. Además, si te registras ahora, recibirás 40 soles sin rollover para que empieces a ganar y cobrar como un rayo. Ya lo sabes, Olimpo.bet, reglas claras y juego responsable. Hoy tenemos dos invitados para ustedes. En primer lugar está el doctor José Luis Sardón, ex magistrado del Tribunal Constitucional y hasta hace poco representante permanente de nuestro país ante la Organización de Estados Americanos. Con él quiero saber cómo percibe ciertos, acontecimientos, ciertas situaciones. Luego viene Adriana Tudela, candidata con el número 1 a diputados por Avanza País y a la segunda vicepresidencia por dicha agrupación política. Pero a las 7:25 voy a empezar con el doctor Sardón, dándole la bienvenida de una vez a Edición Especial, doctor. Encantado, Diego, estar contigo nuevamente. Gracias por venir. Fue difícil coordinar un diálogo mientras estuvo en el cargo por razones que podemos todos comprender, pero un gusto tenerlo. Lo primero que le quería pedir que nos ayude a hacer conjuntamente con usted es un balance de su experiencia en Washington. ¿Qué cosas sucedieron y cuál ha sido el balance de esa gestión? Bueno, yo he estado de representante permanente del Perú ante la OEA durante 1 año y 9 meses, entre abril del 2024 y diciembre del 2025. Ha sido una etapa
especialmente difícil, aunque la verdad no tengo un parámetro para comparar. Lo que me dicen es que todo el tiempo es que la situación en la OEA es crítica, ¿no? Por las tensiones que hay, por lo diverso que es el grupo de países que integran la OEA, ¿no? En mi tiempo, la actividad de la OEA se ha desarrollado en 4 áreas, ¿no? Eso es la OEA lo plantea así desde más o menos principios de este siglo. Dice que hay 4 áreas de acción. La primera es lo que le llama la seguridad multidimensional. ¿Ya? Allí se tiene la Junta Interamericana de Defensa, ¿ya? Que reúne a militares de todo el hemisferio, ¿ya? Entre las actividades que se tienen allí destaca los programas del Colegio Interamericano de Defensa, que es una institución americana, ya que hace programas pues de capacitación, ¿no? Entonces yo he participado en esos programas, he apoyado y también algo habré contribuido a que un peruano sea elegido presidente de la Junta Interamericana de Defensa, el general Macedo, ¿no? Entonces, eso en cuanto a seguridad multidimensional. Luego se tiene el área que se le llama desarrollo integral, ¿ya? Que también ve proyectos digamos, de naturaleza económica, social y económica, ¿no? Y también desde esa perspectiva se supervisa un poco la labor que hace la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Entonces, en eso también hemos estado nosotros allí participando en esas actividades, ¿no? Yo creo que se ha tenido algunos logros claro, beneficiosos para el Perú. Sí. Después, la tercera área es el área de democracia, ¿ya? Ahí lo que se hace es las misiones de observación electoral, las MOES, ¿no? Allí también, hacia el final de mi mandato, hemos logrado colocar a un peruano, ¿no? El doctor Alejandro Rospigliosi, como miembro de las misiones de observación electoral. Y bueno, hemos, digamos, apoyado con entusiasmo, ¿no? La presentación del informe, por ejemplo, que hizo la misión de observación electoral en el caso de Honduras, que fue muy cuestionada. Esa misión estuvo presidida por un ex canciller del Paraguay, ¿no? Y bueno, algunos países pues pretendían, digamos, deslegitimar lo que había hecho la misión. Nosotros hemos apoyado eso. Y al final se ha conseguido, ¿no?, que se respete el resultado electoral en Honduras. Y finalmente, la cuarta área, que es la más delicada para el Perú, la verdad, es el área de los derechos humanos, ¿no? En el área de derechos humanos hay el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que incluye a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana. En la Corte Interamericana, hacia el inicio de mi gestión, ¿no?, se me encargó apoyar y liderar, la verdad, la candidatura del doctor Alberto Borea, ¿no? Y en junio del año 2024 logramos la elección de Borea. Sí, el juez. Yo, por supuesto, no pretendo ser el principal, ni mucho menos autor de ese éxito para el Perú, ¿no? Yo creo que principalmente ha sido que el candidato era muy bueno, ¿no? El doctor Borea hizo una excelente campaña en Washington, yo lo secundé, ¿no? Pero fue mérito principal de él. Y la verdad, toda la Cancillería peruana respaldó con entusiasmo esa candidatura. Entonces, eso fue un gran éxito. Ahora, dada su experiencia en Washington, ante la OEA, ¿cómo debe manejar el Perú las presiones externas de dichos organismos? Puntualmente ese, ¿no? Ese es el más importante, creo yo. Que cuestionan decisiones internas del Congreso, del TC, es decir, usted apoya que el Perú se retire del Pacto de San José. ¿Cómo se debería manejar esa situación? Bueno, cuando a mí se me convocó a este puesto, justamente yo acababa de tener 2 presentaciones públicas, ¿no?, en el Congreso de la República, nada menos, ¿no?, sugiriendo el retiro del Perú, ¿no? Y a sabiendas de eso, el entonces canciller Javier González Olechea y el ministro de Justicia, Eduardo Arana, y finalmente la presidenta me convocaron,
¿no? La idea tácita, aunque no se discutió muy a fondo eso, es que siendo un gobierno de transición, el de la presidenta Boluarte, no podía ir tan lejos en la decisión, pero que cabía hacer algo, y ese algo era tratar de colocar a un peruano en la corte, ¿no? Esa fue la estrategia. Entonces, habiendo el Perú colocado a un nacional como juez de la Corte Interamericana, que dicho sea de paso está haciendo una excelente labor, ¿ya? Y yo creo que en este momento no cabe ya reabrir ese debate. El retiro. Así es. Lo que se pensó en los días finales de mi gestión, lo que se estaba trabajando, yo vine acá a Lima a trabajar en la Cancillería, era un paquete de reformas del sistema, ¿no? Recuerdo que tenía 7 puntos, ¿no? Ese iba a ser la bandera que iba a ser el Perú. Yo espero que ese paquete de reforma que fue muy trabajado, muy pensado, se retome, ¿no? Porque realmente el sistema necesita unos ajustes estructurales y también procedimentales importantes. O sea, el Perú iba a proponer una serie de Así cambios. Iba a liderar, ¿no? O sea, la idea es que antes de lanzarlo al Consejo, ¿no?, se consiguiera el respaldo de algunos países amigos, ¿no? Se había hecho inclusive una lista de cuáles iban a ser los países a visitar, íbamos a ir en persona, ¿no? Creo que, no recuerdo si era el asesor del canciller, el principal, cómo iba a ser la misión, pero sí iba a hacer un recorrido, ¿no? Entonces, cuando ya se tuviera un número de votos importante, allí ya dar el siguiente paso a buscar tener la mayoría de votos. Para hacer una reforma de ese tipo se iba a necesitar que el Consejo la aprobara y después pasaría a la Asamblea General de la OEA. Sí. Ok, o sea, es que eso está en stand-by, todavía no se ha dado. Así es, yo ya eso confío, ¿no?, en que el canciller va a... Hugo Ezela, él conoce perfectamente el asunto, sí. Déjeme cambiar de tema un rato, porque desde la última vez han pasado varias cosas, ¿no? Han sido designados por los Estados Unidos como socio principal no OTAN. ¿Qué le merece eso? ¿Qué opinión? Me parece una excelente noticia y creo que además la nueva administración americana cambia totalmente el panorama para el Perú en la OEA, ¿no? Cuando yo estaba allí ha sido pues en los meses finales del gobierno de Biden, ¿no? Entonces era otro mundo era. En lo que respecta a mi gestión, digamos, yo no podría quejarme o acusar, ¿no?, al embajador de entonces de Estados Unidos ante la OEA, ¿no?, porque realmente él fue muy receptivo conmigo, ¿no? Yo tuve largas conversaciones con él, ¿no?, explicando en detalle la situación del Perú, ¿no? Y yo creo que él resistió presiones muy fuertes que había en la sociedad americana, ¿no?, que provenían de ONGs, de algunos sectores académicos y de algunos medios periodísticos. ¿Hacia qué estaba dirigida la presión? Estaba dirigida a incluir al Perú en el capítulo 4B del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite estos informes, ¿no?, todos los años, y tiene ese capítulo 4B que es muy delicado que lo ponga a un país ahí, porque si lo pone a un país ahí, en los TLCs que tienen cláusulas de derechos humanos, eso le franquea a la contraparte del Perú a suspender sus obligaciones con el Perú. Pero una vez que entra Trump, el embajador ante la OEA cambia, ¿no? Exacto. Entró Trump e inmediatamente cambió, pero repito, yo no tengo ninguna queja con el embajador anterior, que era el embajador Frank Mora. Él fue muy receptivo. Y bueno, después han habido hasta 2 o 3 interinos, ¿no? Y después finalmente ya tomó Risuto, el nuevo embajador ante la OEA, el cargo. Que es el actual. El actual. ¿Notó una diferencia en tiempos de Biden versus tiempos de Trump en cómo se percibía el avance chino en nuestro país? Sí, claro. Con Trump ha habido mucho más recelo, ¿no? Más aprehensión de parte de los Estados Unidos a esa situación. Ese tema. Sí, sí. Pero la gran diferencia, fíjate,
no tiene que ver solo con el Perú, sino yo creo que tiene que ver con lo siguiente, y es que la OEA tiene dos tipos de financiamiento. Tiene un financiamiento regular y un financiamiento que se le llama específico. El financiamiento regular es el que está en el presupuesto, ¿no? Y que es, Sí. digamos, producto de los aportes de los estados, países, sí. ¿no? En aplicación de una fórmula similar a la que tiene Naciones Unidas. Ese es el presupuesto regular. Pero al lado de ese presupuesto hay un financiamiento específico, se le llama específico, que es el más peligroso, sobre todo cuando va dirigido a los organismos de derechos humanos. Entonces, Estados Unidos, a pesar de que no se somete a la Corte, era el principal aportante de fondos específicos a la Corte, ¿no? Y yo sí creo que es evidente que había ahí una tendencia ideológica muy marcada. Entonces, al ingresar a la administración Trump, yo creo que se ha suspendido ese financiamiento específico a la Corte. Claro. ¿No? Y a la Comisión también. También. Ahora, otro factor que hay que tomar en cuenta de este nuevo panorama es que la administración Trump ha conseguido la elección de una miembro de la Comisión Interamericana, ¿no? Que el Perú apoyó con entusiasmo, Rosa María Payá, ¿no? Que entonces eso también va a cambiar el panorama. Sí. Ahora, con, digamos, por decirlo coloquialmente, esta cerradera de caño del gobierno del presidente Trump, hay versiones de que la continuidad de la ONU inclusive peligraría. ¿Qué sabe de eso? A mí me parece que eso ya sería el extremo, ¿no? Inclusive la OEA, no sé si llegaría a Estados Unidos a tomar ese camino, ¿no? Pero sí es evidente que que a Trump, digamos, a la administración Trump, al gobierno de Trump, los organismos multilaterales en general no le gusta, que prefiere solo lo bilateral, ¿no? Por el concepto que él levantó en su primer gobierno, no sé si recuerdas, en el famoso discurso que dio ante Naciones Unidas en su primer gobierno, él habló de esto que llamó el globalismo, ¿no? Que contrapuso globalismo a globalización. Claro. ¿No? La globalización como un fenómeno económico de expansión del comercio internacional y el globalismo como un fenómeno político o social de imposición de derecho al final, ¿no? De normas de derecho. Entonces eso es lo que él ya en su primer gobierno rechazó y ahora me parece que es más claro todavía el rechazo hacia eso. En todo caso, los organismos multilaterales tienen que ser muy prudentes, ¿no? Creo que tienen que ser prudentes, ¿no? Y han habido avances realmente, el globalismo ha tenido una tendencia muy marcada en el mundo durante décadas, ¿no? Así es. A nivel del sistema interamericano de derechos humanos, por ejemplo, se desarrolló esta doctrina absurda del control de convencionalidad, ¿no? Que pretende prevalecer sobre las constituciones de los estados miembros, ¿no? El mundo no está organizado básicamente con organismos internacionales. Eso es algo complementario que existe y está bien que exista, pero lo principalísimo son los estados-nación. Y bueno, eso lo estamos padeciendo acá, sin ir muy lejos, con la ley 32.107. En este momento, el control de convención que alegan varios jueces. Con el nuevo embajador, bueno, también merece una mención, creo, importante, Alfredo Ferrero, creo que ha hecho una buena gestión. Sí, excelente. Representando a nuestro país. Así Yo me es. pregunto si, porque la gente, digamos, ve que se está modernizando la base naval en modalidad gobierno a gobierno con Estados Unidos. El dinero es nuestro, ¿no? Siempre, pero el puerto, y la gente dice, pero ¿por qué no nos quitan los aranceles? ¿Qué chance cree usted que nos beneficiemos de una potencial anulación de los aranceles? Yo creo que van a quedarse donde están, que es el nivel más bajo que hay en comparación con los demás países del mundo. O sea que comparativamente estamos en una... Claro, es una posición, diríamos, de consideración y de especial hacia el Perú, ¿no? Entonces, no creyera yo que se vaya a retirar totalmente. En realidad, el tema de política económica, yo me permitiría señalar pues que a todos los que creemos en el libre mercado obviamente nos preocupa que se use los aranceles, ¿no? Para distorsionar los precios, en fin.
Sin embargo, si son intervenciones temporales, ¿no? Como han venido siendo, o amenazas, en fin, no ha llegado a haber tanta de distorsión, o sea, el proceso económico continúa, ¿no? Si fuéramos así de puristas, bueno, también habría que eliminar los bancos centrales que tienen tasas de referencia, que son intervenciones en el mercado, ciertamente, ¿no? Entonces, sí, yo creo que terminó no siendo tan negativo, ¿no? Cuando se anunció al inicio, eso sí lo fue, sí, fue terrible, en febrero, marzo. Ese punto es bien interesante, en realidad, doctor. Usted como liberal conocido aquí, ve en nuestra realidad factible esa propuesta de que en un futuro podamos prescindir del BCR. Bueno, si alguna institución funciona bien en el Perú es el BCR, no habría necesidad, ¿no? Y además, no hay que olvidar que en la Constitución está garantizado el derecho a tener moneda extranjera en tu billetera. Entonces, el BCR tiene esa competencia. Entonces, la política monetaria en el Perú funciona bien, ¿no? Yo no vería esa necesidad. Claro, el temor que tengo, claro, siempre es el recuerdo de la espiral inflacionaria que vivió el Perú entre el año 73 y el 90, ¿no? Volver a eso sería una pesadilla, pero no creo que se vaya a dar. O sea, ya está muy institucionalizada la política monetaria. 73 al 90, sí. Curiosamente los años de Pinochet en Chile. Qué curioso que haya hecho sí, esos 17 años. Cuando digo que empezó el 7.3 es porque el 7.3 fue el primer año que tuvimos una inflación de 2 dígitos. Ajá. Después terminó siendo 3 años, el 8, 9 y 90 de 4 dígitos. Fue una locura. Una locura, sí. ¿Qué opinión le merece el nuevo embajador de los Estados Unidos aquí, Bernie Navarro? Me parece excelente porque está casado con una peruana, conoce muy bien el Perú, ¿no? Entonces es también cercano al presidente Trump, ¿no? Me imagino que debe tener el perfil. Y yo, la verdad, por el momento en que he salido, no he llegado a tratar tanto con el embajador Risuto, que es el embajador de Trump ante la OEA, ¿no? Pero sí bastante con el embajador interino anterior, Lipton. Y era también, igual que nuestro nuevo embajador aquí, un amigo muy cercano de Trump, ¿no? Y era un empresario, pues, que con una visión muy práctica de las cosas. Entonces yo creo que es una excelente noticia. Qué bueno. Y ahora que está acá nuevamente, ¿qué cosa va a hacer? ¿Va a enseñar? Sí, me he reincorporado a la Universidad de Piura, donde realmente el proyecto de la Facultad de Derecho es excelente, ¿no? Y también estoy trabajando de árbitro en algún proceso en AmCham. Sí. ¿No consideró incursionar en la política postulando algún cargo? No, la verdad. ¿En ningún momento? No, porque yo ya había aceptado pues la embajada, yo estaba en pleno proceso. Sí, no, claro. Sí, así es. Bueno, gusto de tenerlo. Encantado. Gracias por venir, doctor Sardón. 7:44, continuamos. Viene ahora la congresista Tudela para hablar con nosotros respecto a sus propuestas de campaña. Y desde luego lo que está pasando y cómo se percibe desde el Parlamento con la potencial moción para pleno extraordinario que está circulando y que amalgama ya importantes votos a esta hora. 7:45, cuando quieres cambiar dólares desde cualquier lugar, solo necesitas tu celular o tu computadora. Dollar House es una casa de cambios 100% online, segura, registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros. Cuenta con el mejor tipo de cambio del mercado para empresas y personas naturales. Operaciones rápidas y la seriedad que buscamos. La cambian ya más de 18,000 empresas que confían en ellos. Cambia tú también y empieza a ganar con su tipo de cambio. Ingresa tu código Diego para ingresar a sorteos mensuales. Pagamos más y cobramos menos. Dollar House. Bien, seguimos. Yo quería comentar los votos. La iniciativa, digamos, para convocar un pleno extraordinario que permita las mociones de vacancia y censura contra el presidente interino, al margen de la discusión legal que hay si correspondería una o la otra, alcanza ya 56 firmas. Es decir, la iniciativa requiere un mínimo de 78 adhesiones para ser admitida, para ser debatida, para que Rospigliosi
como titular del Parlamento, la admite y se debata. Lo que es raro es que APP critican, ¿no? Podemos, Fuerza Popular también, de alguna manera marca el pulso político. En el caso de Fuerza Popular, la postura oficial es apostar por la institucionalidad. Keiko Fujimori ha declarado que no es segura la presencia de Gerí hasta julio en Palacio. APP se abstiene de firmar, pero César Acuña ha asegurado días atrás que fue uno de los primeros en pedir su renuncia y aseguró que su bancada apoyaría las mociones. Entonces critican Podemos, APP, Fuerza Popular, pero no hay ningún voto que apunte en esa dirección. Bien, amigos, son las 7:47, recién le voy a dar la bienvenida a la congresista Tudela. Bienvenida. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. Lo primero es esto, ¿no? Un poco que he visto que Avanza País ya todos han firmado, ¿no? Sí, si no me equivoco, casi todos hemos firmado el pedido para que haya un pleno extraordinario. Ok. ¿Cuál crees que sea la resistencia de esas tres agrupaciones que he nombrado en apoyar la moción? Uh-huh. Bueno, creo que si bien la situación del presidente Gerí es una situación complicada, porque lo que ha pasado, la verdad es que es bastante grave. Así es. Creo que el hecho de que tengamos una elección a la vuelta de la esquina, a menos de 3 meses, es un factor a considerar a la hora de tomar una decisión. En todo caso, para Avanza País no es un hecho que vamos a ignorar. Creemos que la decisión que nosotros finalmente tomemos va a tomar en cuenta el hecho de que tenemos una elección a menos de 3 meses, pero finalmente tampoco puede aguantar todo el hecho de que tengamos una elección a menos de 3 meses. Entonces, lo que nosotros queremos es escuchar al presidente Gerí, a ver si es que logra dar alguna explicación medianamente razonable, porque hasta el momento no ha logrado dar explicaciones respecto a sus reuniones clandestinas, que además son sumamente graves porque son con empresarios chinos que en el fondo son representantes de los intereses del Estado chino. Pero creo que el hecho de que tengamos una elección puede llevar a agrupaciones políticas a ser cautelosos con la decisión que tomen, ¿no? O sea, que venga, que exponga, que se defienda, pero no necesariamente ir con la pata en alto a vacar. Exacto, y creo que es importante decirlo, ¿no? Avanza País no respaldó ni que Gerí fuera presidente del Congreso, ni respaldamos que asuma la presidencia de la República. De hecho, nosotros respaldamos la censura que se presentó en contra de Gerí cuando era presidente del Congreso, justo antes de asumir, luego de la vacancia de Dino Boluarte. Pero nuevamente, la responsabilidad frente al país es algo importante que nosotros nos tomamos muy en serio, y por eso te digo que si bien creemos que él tiene que ir al Congreso y rendir cuentas, la decisión final que nosotros tomemos va a tomar en consideración el hecho de que el proceso electoral está a la vuelta de la esquina, y tener un proceso electoral en medio del caos y el desorden no va a ser positivo. Claro. ¿Ustedes apoyaron a Cueto? Nosotros apoyamos a Cueto. Al Cueto, en esa lista. Ok. Antes de entrar en tus propuestas y en temas más serios, yo te quería preguntar honestamente, ¿qué pasó con Philip Butters en su momento? Porque he escuchado, y este es un podcast, es una cosa un poco menos acartonada que la tele, una serie de explicaciones que son recontra protocolares y diplomáticas, pero honestamente, ¿nos podrías contar qué fue lo que pasó? Bueno, yo creo que ya es bastante claro qué fue lo que pasó. Creo que él finalmente no estaba tan convencido de asumir el reto de postular a la presidencia de la República, y tenía dudas que yo considero que son válidas y legítimas, y finalmente terminó optando por tener un programa en Panamericana y continuar con su carrera como periodista y no continuar con su ambición política. Y creo que eso ha sido finalmente lo que ha quedado bastante claro por los hechos. No fue porque nunca levantó porcentualmente su candidatura. No, creo que lo que ha terminado primando para él ha sido su carrera periodística, ¿no? Ok. Ahora, vamos a la campaña. La derecha presenta muchas, al menos 4 opciones que compiten entre sí, ¿no? ¿Por qué debería el votante elegir la fórmula que tú representas con el general Williams? Bueno, porque nosotros somos una derecha que a lo largo de estos 5 años en el Congreso, nosotros hemos tenido solamente representación parlamentaria en este periodo, hemos sido una derecha que ha enfrentado, o que ha estado más dispuesta a enfrentar al statu quo y a la forma establecida de hacer política que prima en la mayoría de las fuerzas políticas en el Perú. Somos una derecha
que tiene elementos tal vez conservadores, otros más liberales, pero que somos plenamente conscientes de que los cambios que necesita el país son cambios que van a requerir enfrentarse al statu quo. Y son cambios que van a requerir fuerza. Porque en este momento estamos enfrentando a 3 grandes enemigos, que son las burocracias ineficientes enquistadas en el Estado, la ilegalidad, la minería ilegal, la delincuencia. Entonces, si la fuerza política que llega al poder no tiene la fuerza y no tiene la decisión que se requiere para enfrentarse a estos 3 grandes enemigos, que no es una tarea fácil, entonces no van a tener éxito. Y eso creo yo que es lo que nos distingue. Nosotros somos plenamente conscientes de que contra los enemigos del Perú se tiene que aplicar la fuerza. Y por eso es la fuerza de la ley. La fuerza que en una democracia y en un Estado de Derecho, la mayoría le otorga al gobierno de turno, fuerza que lamentablemente no ha sido aplicada por la mayoría de los gobiernos que hemos tenido en los últimos 15 o 20 años. Hemos tenido una clase política que ha sido muy timorata, una clase política que ha tenido miedo de aplicar cambios que eran plenamente necesarios por miedo a pelearse o porque eran impopulares, y eso es algo que nosotros no aceptamos. Nosotros estamos dispuestos a pelearnos con quien tengamos que pelearnos para generar los cambios que necesita el país. No es cambio de la ley, es el cambio a la fuerza, es el eslogan, ¿no? Que le han puesto. Claro, están trabajando ahí con la imagen militar bueno, es que además del general. El general Williams tiene una trayectoria militar y política que muestra que tiene la capacidad de tomar decisiones sumamente difíciles en momentos que han sido decisivos para nuestra historia reciente y que han sido decisiones que han tenido resultados sumamente exitosos, y que lo que han tenido en común, porque él ha sido líder militar de la operación Chavín de Huántar, es quien captura a Antauro luego de el Andahuaylazo, ha sido jefe del Comando Conjunto, ha sido un héroe del CENEPA, y desde el Congreso es él quien lidera que se adelante la sesión para votar la vacancia luego de que Pedro Castillo da un golpe de Estado, en un momento en el cual nadie sabía cuál iba a ser el resultado de ese golpe de Estado. Entonces creo que lo que él ha logrado con estas decisiones, demostradamente, ha sido restablecer el principio de autoridad cuando este había sido quebrado y hacer primar el Estado de Derecho y la fuerza de la ley por encima del terror y la violencia. Claro. Si tuvieras que hacer un balance, próximos a cumplir 5 años de tu labor congresal, ¿cuál sería? Un balance... Sí, ponerte una calificación, los logros, los fracasos. A ver, no me gusta poner calificaciones ni notas, pero si hago un balance, yo creo que he tenido una gestión positiva en la medida en que he logrado, a través de los proyectos que he presentado, a través de mis votaciones y a través de las posturas que he adoptado a lo largo de estos 5 años, defender con consecuencia los principios y las ideas con las cuales yo entro al Congreso y que yo le planteo al ciudadano y que finalmente lleva a que ciudadanos voten por mí y me lleven a ser representados en el Congreso. Claro. Creo que yo he logrado mantenerme en la línea que marqué desde el día 1 y eso es lo que yo pienso seguir haciendo en el Congreso. Entonces, desde ese punto de vista, yo considero que mi gestión ha sido positiva. O sea, que representaste la confianza por las razones que te la dieron. Y que defendí los principios que dije defender de manera clara, sin medias tintas, y creo que eso es algo que hace mucha falta en la política. Creo que hay muchos políticos que siempre están en zonas grises o que evitan decir cuál es su postura, si es un poco controversial, y creo que eso es algo que yo decidí deliberadamente no hacer. Yo siempre fui muy claro respecto a cuáles eran mis posturas, incluso si eran impopulares, incluso si eran controversiales, y me he mantenido en esa línea durante estos 5 años. Y eso es lo que yo le ofrezco al ciudadano de cara a la siguiente elección. Lo más controversial fue el proyecto de ley de cine. Bueno, creo que ha sido definitivamente uno de los proyectos que más controversia generaron y que más difícil fue aprobar por, digamos, el nivel de oposición que hubo por parte de sectores minoritarios, pero que tienen capacidad de hacer mucha bulla. Creo que ese proyecto de ley sí fue tal vez una prueba que
que muestra que estoy dispuesta a defender las ideas que tengo y que estoy dispuesta a seguir adelante en la defensa de mis principios, independientemente de si es popular o no, independientemente de si me hacen cargamontón o no. Y ese es un tema importante, ¿no? Que asumo persistirías en esa línea, la reducción del gasto público en cosas que no lo ameritan o no son prioritarias para un país como el nuestro. Exactamente, y de hecho una de las prioridades o una de las cosas que nosotros consideramos una prioridad desde Avanza País es la reducción del tamaño del Estado. Un Estado que es muy grande, y lo es el Estado peruano, de hecho ha crecido muchísimo desde el 2011 en adelante. Las planillas públicas han aumentado, el gasto público ha aumentado, el 80% del presupuesto se destina a pagar planillas. Un Estado grande es un Estado que no funciona bien, es un Estado que no puede tomar decisiones de manera ágil, de manera oportuna, que no usa los recursos de manera eficiente, sino que malgasta los recursos del ciudadano, y es en última instancia un Estado que tiene más poder y control sobre sus ciudadanos, porque empieza a meterse en las decisiones de los ciudadanos, decisiones que deberían tomar ellos y no el Estado. Entonces, somos plenamente conscientes de que la prioridad, una de las prioridades, es la reducción del tamaño del Estado, no solamente porque está mal que se use mal el dinero del contribuyente, sino porque un Estado grande es un Estado que no funciona y es un Estado que tiene mucho poder sobre el ciudadano. Y nosotros creemos que el poder político tiene que estar limitado. O sea, Petroperú se va en un gobierno. Nosotros hemos planteado la privatización de Petroperú. Okay. Tengo un resumen de algunas de sus propuestas. Algunas de estas me parece que son para el Ejecutivo, pero en tu calidad de candidata a la vicepresidencia también te quisiera preguntar. Están replanteando el impuesto selectivo al consumo. Sí, de hecho, eso es algo que yo también tengo como parte de mi agenda parlamentaria, no solamente desde el plan de gobierno. El impuesto selectivo al consumo se ha convertido en una doble imposición. Se ha convertido como una especie de segundo IGB para ciertos productos, pero no está cumpliendo su finalidad. Es simplemente una fuente más de ingresos para pagar las planillas del Estado, que termina pagando el consumidor final. El selectivo al consumo se supone, es un impuesto que existe para que ciertas actividades que generan externalidades negativas, como podría ser la contaminación, ¿no? Por eso la gasolina en teoría está grabada con el selectivo al consumo, y la idea del impuesto es que se desincentive a través del impuesto determinada actividad o determinado producto, como las bebidas alcohólicas. Pero no hay ninguna métrica, ni el Ministerio de Economía se ha molestado en generar data para ver si eso es así. Y la verdad es que eso no es así. O sea, está demostrado el cigarro, en todos los países en donde existe, no se logra desincentivar la actividad que se graba. Y lo que termina siendo, en el fondo, es un segundo IGB que termina pagando el consumidor final. Entonces, la reducción del selectivo al consumo e incluso su eliminación para determinados productos es algo que nosotros sí tenemos como parte de nuestro plan de gobierno. Hay cosas acá que imagino son pendientes que han quedado que no se trataron de hacer, no se pudieron hacer. Está la renovación por mitades del periodo congresal y distritos uninominales. Así es. Yo, el primer año de mi gestión parlamentaria, no sé si es una gestión, en periodo parlamentario, presenté un paquete de proyectos que planteaban una reforma política bastante disruptiva. Una reforma política que cambiaba de raíz la forma en la cual elegimos a nuestros representantes. Lo que yo estaba planteando primero era elegir al Congreso no con un sistema de listas proporcional que genera congresos y congresistas con muy baja representación, con baja votación, y además genera que los partidos rellenen sus listas con un montón de gente que entran por arrastre al Congreso, y pasar a tener un sistema de elección por distritos uninominales. Es decir, cada circunscripción electoral tiene que ser más chica y cada una de estas circunscripciones tiene a un representante en el Congreso. Entonces, Lima, por ejemplo, que tiene casi 8 millones de electores y 33 sitios en el Congreso, en lugar de ser un solo distrito electoral, debería estar dividido en 33 circunscripciones, cada una de las cuales tiene a un representante. Entonces, esto genera una representación mucho más directa, genera que los partidos seleccionen mejor a sus candidatos, porque no van a presentar una lista con 33 personas que pueden entrar por arrastre al Congreso, sino que tienen que elegir a un candidato por circunscripción. Y el que gana es el que va al Congreso, y el que queda en segundo lugar se va a su casa. Entonces genera los incentivos para que los partidos
seleccione mejor a sus candidatos, genera incentivos para que hayan alianzas partidarias, para que no hayan partidos aventureros que prueben suerte a ver si meten de yapa a algún congresista por el arrastre. Y en tercer lugar planteé, esto fue primer lugar, en segundo lugar planteé que el Congreso no solamente sea elegido por distritos uninominales, sino que se renueve más frecuentemente, que se elija el Congreso a mitad de un quinquenio, para poder equilibrar un poco más la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo y para darle al ciudadano la posibilidad de evaluar el trabajo de sus representantes a mitad de periodo. Creo que 5 años es un periodo muy largo. Creo que está por encima de la media. La mejor mitad se quedaría. El ciudadano está en la digamos, libertad de decidir si el congresista por el cual votó en la primera elección se queda o se va, si quiere volver a votar por él o si quiere votar por otra persona. Y eso lo que hace es generar un equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque la composición del Parlamento también, digamos, varía en función a si es opositora o no al gobierno de turno. Entonces, le da al ciudadano una mejor herramienta de evaluación de sus representantes políticos. Claro, a mitad de periodo, ya. A mitad todo de el periodo. Congreso participa. Lo que yo planteé es que se renueve por completo, a mitad de periodo. Luego, cuando se aprueba la bicameralidad, planteé que se renueve por mitades, ambas cámaras. Lamentablemente eso no fue acogido en el dictamen que se terminó aprobando y creo que es natural que no haya sido acogido porque nuevamente creo que estas son propuestas que cambian de manera radical la forma en la cual funciona nuestro sistema de representación y nuestro sistema electoral, sistema que además ha sido en gran medida diseñada por fuerzas políticas que se benefician del sistema que tenemos hoy en día. Claro. Entonces creo que estos son cambios disruptivos, cambios que yo he planteado en este periodo que no he logrado aprobar en su totalidad, pero no por eso voy a dejar de insistir. Y nuevamente a eso me refería con que somos una fuerza política que se enfrenta al statu quo. Creo que el sistema electoral que tenemos nos está generando la crisis política que estamos viviendo con más de 35 candidaturas, partidos políticos que no representan a nadie, y creo que es producto de un sistema diseñado por los partidos para los partidos. Y lo que nosotros queremos es tener un sistema electoral y un sistema de representación que esté pensado en el ciudadano y no en los políticos y en los partidos. Con incentivos perversos, ¿no? Exacto. Como el voto obligatorio es un incentivo perverso, porque en el fondo genera partidos que no tienen que esforzarse realmente por captar el voto del ciudadano. Si el voto fuera voluntario, tendría que haber un trabajo real de los partidos políticos para que la gente vaya a votar por convicción y no por obligación. ¿Has visto la denuncia de Nativa con los fondos de OMPE para la franja, etcétera? Ese es otro incentivo perverso. Eso es resultado de la gran reforma política del gobierno de Vizcarra y de la Comisión Tuesta. Reforma que ha sido diseñada por personas que en su vida han hecho política, que en su vida han hecho vida partidaria y que creen que los estados tienen que ser burocratizados y estatizados prácticamente. Y el resultado es este. El resultado de esa reforma es lo que está pasando con la franja electoral y nosotros estamos en contra de que el Estado financie la publicidad de los partidos políticos y que encima estandarice la publicidad que pueden hacer los partidos políticos. Es un nivel de estatismo y controlismo inaceptable desde nuestro punto de vista. Pero yo estoy en contra, pero a diferencia de otros yo no le he aceptado públicamente. Me he negado a recibir este programa, no recibe, porque me parece que uno debe caminar lo que pregona, ¿no? Hay una que me llama la atención bastante porque es un tema que considero que grafica cómo la persecución no ha funcionado en este país. Estado educador antes que castigador. ¿De qué se trata esa? Es que el Estado cada vez más está obsesionado por aumentar la recaudación por el hecho de tener más recaudación para pagar planillas públicas que crecen y crecen y crecen, pero que no le otorgan ningún beneficio concreto al ciudadano. Y para eso tienen un enfoque sumamente castigador y punitivo. Es decir, la primera reacción del Estado frente a un emprendedor o alguien que tiene una MIPE que incumple con alguna normativa tributaria es ir directamente a sancionar. Entonces, el enfoque que tiene el Estado tiene que cambiar en dos sentidos. Primero, no puede ser un enfoque sancionador, sino que tiene que acompañar al emprendedor, en todo caso, para poder formalizar tributariamente a los miles, millones de emprendedores que hay en el Perú.
sino que también tiene que haber un enfoque, nuevamente, que no incurra en esta obsesión por la recaudación. Y por eso hablo tanto de la necesidad de reducir el tamaño del Estado. Lo que el Estado en este momento no está haciendo y tiene que hacer es promover la creación de riqueza, promover la creación de empleo, y con esta obsesión por la recaudación tributaria no lo va a lograr. ¿Encontraste resistencia en un momento, me acuerdo, que trataste de digitalizar los trámites notariales? ¿Eso fue difícil? Porque, ¿quién podría oponerse a eso? Bueno, creo que algunas notarías podrían oponerse los lobistas, a tener que implementar sistemas que digitalicen ciertos trámites, pero esa norma, por suerte, sí la logramos aprobar sin mucha oposición. Se va a ampliar a otros la digitalización del Estado, por supuesto. Esta simplificación notarial y el fortalecimiento de COFOPRI, que creo que es importante. Eso también es importante porque nosotros queremos un país libre. Nosotros defendemos como principios fundamentales de nuestra sociedad y de nuestra nación la vida, la libertad y la propiedad, porque la propiedad es fundamental para tener ciudadanos que sean libres. Y queremos un Perú de propietarios. Esta idea fue promovida en los 90s. De hecho, existía COFOPRI, esta institución que se dedicó a titular a millones de peruanos que no tenían un título de propiedad sobre su terreno. Pero esta política muy buena y positiva perdió fuerza y quedó casi en el abandono desde el 2000 en adelante, más o menos. Entonces nosotros planteamos, y yo personalmente planteo, volver a darle la fuerza que tuvo COFOPRI en su momento, porque lo que ha venido pasando es que Lima ha crecido informalmente, e incluso las construcciones que se han hecho sobre terrenos que sí tienen un título, estas construcciones hacia arriba, ya no han sido formalizadas. Entonces, creo que es importantísimo que se haga énfasis en esto, porque nuevamente un país de propietarios es un país de ciudadanos libres. El 2x1 suena a una propuesta de tipo Trump, ¿no? El presidente Trump. Tipo Reagan. ¿Y quién? Tipo Reagan. Tipo Reagan, sí. Cuéntale a la gente de qué va. Bueno, es una propuesta que plantea que por cada 2 regulaciones nuevas, o en el caso del proyecto que yo presenté en el Congreso, que por cada 2 leyes que se aprueben en el Congreso se derogue una. Eso evidentemente generó muchísima resistencia dentro del Congreso porque implica hacer un trabajo adicional a la hora de presentar un proyecto de ley. Pero definitivamente tenemos un problema de sobreregulación gigantesco. Tenemos un exceso de normas, un exceso de leyes que hace que los ciudadanos no puedan cumplir con la ley, finalmente. Entonces, eso es trágico. Sí, por supuesto. Por supuesto, y nuevamente genera obstáculos para el crecimiento de los peruanos. Entonces, el 2x1 lo que busca es poco a poco desregular y tener un ordenamiento legislativo que sea razonable y que los peruanos puedan cumplir. ¿Con las MIPES qué están proponiendo? Con las MIPES estamos proponiendo, bueno, primero flexibilización laboral. Creemos que tienen que haber contratos escalonados, porque lo que tenemos hoy es un sistema laboral que se ha quedado estancado en el siglo pasado, que lo que hace es básicamente beneficiar a pequeñísimos grupos minoritarios y excluir a la gran mayoría de la fuerza laboral del Perú a trabajar en la informalidad, porque es tan caro tener a un trabajador formalmente en planilla que cada vez menos trabajadores pueden acceder a ese privilegio hoy en día de poder trabajar en una empresa formal y formar parte de una planilla formal. Entonces, estamos planteando un sistema escalonado de contratos laborales y estamos planteando también elevar el techo de las MIPES. Es decir, hoy en día tenemos un techo muy bajo para las MIPES. Una MIPE crece un poquito de más y ya pasa a tener un régimen de mediana empresa y los costos se disparan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un montón de MIPES. Sí. Las empresas no tienen un incentivo para crecer. Al contrario, se castiga el crecimiento de las empresas. Y producto de eso tenemos millones, si no me equivoco, casi el 90% de las empresas que existen en el Perú son micro y pequeñas empresas. Así es. Porque tenemos un sistema que castiga el crecimiento de las empresas. Y si nosotros queremos trabajo formal, generación de empleo formal con beneficios básicos, tenemos que incentivar el crecimiento de las empresas. Sí.
Eso es una cosa básica, ¿no? Quiero terminar con un ping-pong electoral. Una palabra o respuesta muy corta, muy corta, con lo primero que se te venga a la mente. Keiko Fujimori. Fuerza Popular. José Williams. Héroe de la nación. Rafael López Aliaga. Empresario. Alfonso López Chao. Izquierdista. Antauro Humala. Golpista. Asesino. Dina Boluarte. Desidia. Voto facultativo. Una necesidad. Chancay. Hay que ir con cuidado ahí. Pedro Castillo. Golpista. Avanza País. Derecha moderna. Ven. Gracias por venir. Muchas gracias a ti, Gusto Diego. verte, Adriana. 8:12. Recordarte que abastezcas tu negocio con agua Iglú. Tú y tu equipo merecen hidratarse bien mientras trabajan y para ello, Iglú te invita a escoger de agua en botella, caja o bidón. Haz tu pedido rápido al 998-197-138. Además, su hielo lo puedes encontrar en Tambo y Oxxo. Te invito a que lo sigas en sus redes sociales como Hielos y Agua Iglú. Agradecer a Renzo Herrera y a Tauro DBS y Renzo Herrera. Y quiero reciprocar el saludo que nos ha enviado Julio Marieta Rivero, que ha comentado hace poco. Ahí, muchísimas gracias a Marieta, hija del general Juan Rivero Lazo, que está, gracias a Dios, ya libre. Habíamos puesto nuestra encuesta acá, está en pantalla. Bueno, yo había preguntado, ¿no?, de renunciar, no sé, eso es una cosa absolutamente especulativa, ¿no?, de renunciar a su candidatura, ¿hacia dónde migrarían los votos de Carlos Álvarez? Rafael López Aliaga, 79%, Keiko Fujimori, 12%, Carlos Spa, 7%, Mario Vizcarra, 2%. Eso es lo que ustedes han respondido. 630 votos, ¿ah? Bien, la gente se está poniendo las pilas. Bien, estimados amigos, creo que no me faltó nada, Julio. La gente se ha mostrado de acuerdo con Joana San Miguel. Le han hecho llegar sus comentarios de apoyos. Un saludo a Karen Berríos desde Delaware, en los Estados Unidos. Saludos para ti. Y creo que eso es todo, Julito. Creo que no tengo nada más. Ya lo he dicho todo el día por hoy. Mañana es un día potente, estimados amigos. Mañana tenemos a dos candidatos presidenciales en este programa. En primer lugar estará acá Carlos Spa, candidato por el partido Sí Creo. Luego viene el general José William Zapata, héroe de Chavín de Huántar, destacado militar, presidente del Congreso en este quinquenio y ahora candidato presidencial por Avanza País. Mañana es un programa atípico y potente. Generalmente, cuando tenemos un candidato presidencial, sobre todo que es muy conocido, etcétera, vamos toda la hora con él. Pero por motivos de agenda hemos tenido que calzar a los dos candidatos que les mencionamos mañana jueves. Un día muy potente. La próxima semana estamos ultimando para que venga acá el actual embajador de nuestro país en los Estados Unidos, Alfredo Ferrero, que está haciendo una magnífica gestión. Y tengo muchas preguntas para él, en realidad. Javier Kabihagashi dice otro chifa. Digo, otro chifa. No lo sé. Hay gente que dejó comentarios. David Ochoa, que se hizo miembro en vivo ayer y no lo mencionamos y no lo agradecí. Bienvenido y muchísimas gracias por sacar tu membresía del canal. Ayer había gente que estaba diciendo, Julio, que me enderece el cuello. Pero ese es mi estilo, amigos. No es que el cuello se levantó por obra y gracia porque le pusieron mucho almidón. No, yo uso el polo así. Me gusta, es mi style. Respeten, pues, gente. Estoy haciendo uso de mi libertad. Bueno, hasta mañana, amigos. Gracias a Liliana desde Miami.
Muchísimas gracias por conectarse. Los espero mañana con ese programa con 2 candidatos presidenciales. Permiso. Gracias por estar con nosotros. Si te gustó lo que viste, dale click al botón de suscribirse abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros clips.